El resto del proyecto, que le llamamos nosotros miscelánea, presentaba diversas secuencias, una intervención mucho más sencilla. Gran parte de esas secuencias estaban destinadas a recrear en la actualidad la Expo del 92. Es un elemento además que está un poco en el imaginario colectivo de todos los españoles, entonces, bueno, pues había que, aparte de todo el trabajo que ha hecho el resto de departamentos de arte, de vestuario, de llevarnos a esa época, había muchas cosas que por el volumen o por el tipo de sets que había era difícil recrearlas si no hacíamos una aportación digital. Raíl lo tuvimos que modelar y texturizar por completo, lo cual fue bastante gratificante porque pudimos alcanzar un nivel de detalle increíble tanto en el interior como en el exterior. Son assets aparentemente sencillos, nos dedicamos mucho en darles pequeños detalles que le diesen el máximo realismo posible. Da la circunstancia de que yo soy de Sevilla y además asistí a la Expo, con lo cual tengo un recuerdo bastante vivo de cómo era aquello y de cómo, bueno, de un poco de qué podía hacer falta para ambientar la escena, ¿no? Cuando tú enfocas la cámara hacia un lugar, en la actualidad, aparecen muchísimos elementos que no deberían estar en esa época. Entonces, no solo hay una labor de crear unos escenarios digitales que representen aquella época, sino una labor muy, muy grande de borrar y eliminar esos elementos que están en la actualidad que no deberían estar. Bueno, hay un set que es el despacho de Fernando Victoria, que es uno de los protagonistas de esta serie, y que el interior de ese despacho se grabó en plató, directamente en set, pero el exterior, en el edificio en el que se grabó, no coincidía realmente con ese set decorado. Entonces, pues nuestro trabajo era en las tomas exteriores hacer un despacho en 3D que poder integrar. Entonces, bueno, pues teníamos que hacerlo tanto antes de la explosión, con tanto luz día como luz noche, como esa parte posterior, una vez ya aparece el despacho en varias ocasiones, pero ya es post-explosión. Pues para el despacho Fernando Victoria lo que tuvimos que hacer fue sacar bastantes simulaciones. Sacamos explosiones, sacamos una fractura de RBD, que son de rígidos, y sacamos también una simulación de fuegos, que son los fuegos interiores después de la explosión. Se utilizó el propio modelado del despacho para poder hacer de colisionador de los propios volúmenes. Para la simulación, por ejemplo, de los RBDs, lo que hicimos fue buscar muchas referencias reales de cómo se rompe un cristal. Se fractura en un primer momento en trozos grandes, que a medida de que se van simulando, pues los trozos se van dividiendo en trozos más pequeños. Lo más característico, lo más técnicamente más complicado fue el momento en que el despacho explota y toda esa explosión se recreó en 3D, pues con volumétrica, fuego, humo, iluminación, animando un poco todos esos elementos para darle más espectacularidad. Y luego posteriormente, cuando ya se ven los efectos de la explosión, pues también se complementaron un poco lo que se había hecho en estudio con los restos de la explosión y demás, ¿no? Bueno, Alex de la Iglesia siempre que le gusta que las cosas sucedan a lo grande, ¿no? Y que creo que es lo que todos disfrutamos de su cine o de sus series, lo espectacular, ¿no? Que son ese tipo de secuencias de acción, con lo cual pues teníamos que añadir muchos cristales, pues lo hicimos, bueno, pues con nuestro departamento de FX y de composición. Por lo tanto, se tuvo que recrear el techo en 3D. Se recrearon todos los cristales, la estructura y los toldos para pasárselo al departamento de FX y que simulase la rotura. Y teniendo esta simulación se iluminó la escena para cuadrarla con la luz que venía de los blades. Refiriéndome al plano del accidente del coche, para mí fue un reto, porque este tipo de plano le llamo plano Frankenstein. Tienen muchísimas capas, muchísimas, se graban a los actores por separado. El cristal lo tuvimos que rehacer en 3D, más la simulación que eso conlleva, más sus transparencias, más la distorsión que pasa cuando un cristal se rompe, se agrieta, perdemos la visión real de lo que tenemos detrás. Tuve que separar todo en 50 capas, volver a unirlas y darle un movimiento realista junto con el fondo para que cuando pareciese que chocase con el árbol, pues fuese creíble. Sin duda el mérito de que este proyecto saliese adelante ha sido la división del trabajo. Se han dividido de una manera muy consistente y muy coherente todas las secuencias y evidentemente la parte que nos ha repercutido a nosotros estamos súper contentos porque es nuestro tipo de trabajo, ¿no? Planos un poco más con unos procesos técnicos más extendidos
es donde más cómodos nos sentimos y donde hemos puesto todo nuestro foco. Y de esta manera el proyecto para mí ha sido un rotundo éxito. No ha habido unos sobrecostes, no ha habido unos tiempos distendidos, todo se ha marcado según la previsión, o sea que estamos, yo creo que todos muy contentos con este proyecto. Y por supuesto, muchísimas gracias por la oportunidad que se nos ha dado en este proyecto, a todo el equipo de Poughkeepsie, a todo el equipo de La Bestia y a todo el equipo de Netflix por confiar en nosotros como proveedor de efectos visuales.